Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Espero que estén todos muy positivos, ya volviendo a sus casas o algo más relajados, tranquilos. Hoy día, bueno, estoy muy feliz de poder compartir esta tertulia humana que llamamos a nuestro programa en Conversando en Positivo al doctor Joe Dispenza. Hola, Joe. Pleasure to be with you, Ricardo. Igual, pues. Es un placer estar acá, Edgardo. Bueno, también quiero decir que nos acompaña Anthea Johnston, quien es nuestra traductora oficial de nuestro seminario y quien gentilmente hoy nos va a ayudar con la traducción. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti. Bueno, yo envió una carta a Chile, justamente para antes de venir al seminario que se dictará mañana, donde él dice lo siguiente. En 1986 tuve el privilegio de ser atropellado por un camión en una Triatlón. Cuando me dieron el diagnóstico de que tenía 6 vértebras rotas, fragmentos de hueso en mi columna y que probablemente nunca volvería a caminar, tuve que tomar importantes decisiones. Luego de que opté por rechazar la cirugía que me habían recomendado, 4 expertos y frente al pronóstico parálisis, dejé el hospital convencido de una sola cosa: el poder que crea el cuerpo lo cura. Mi misión era hacer contacto con esta inteligencia innata y entregar mi sanación a este poder ilimitado. Cuéntanos, Joe, ¿cómo fue esta primera experiencia? Tell us about this experience, please. Well, I think that all of us are defined by our adversity in life. Pienso que todos somos definidos de la vida por la adversidad que tenemos que vivir. And I think that most of us need a wake-up call Pienso que a muchos nos hace falta un despertador en la vida to begin to question reality. para que empecemos a preguntarnos sobre la realidad que vivimos. And for me, it was being run over by a Y truck. para mí fue ese hecho, que me pegara ese camión. And when trauma or crisis happens in our life, Cuando hay trauma, cuando hay una crisis en nuestra vida, we can't continue on business as usual. no podemos seguir como si nada hubiese pasado. And so when I broke my back, I had nowhere to go, no one to see, Cuando nothing me to rompí do. la espalda, no podía hacer nada, no podía hablar con nadie, no tenía más nada que hacer. So I made the decision to not let any thought go by unnoticed or unchecked. Tomé la decisión de no permitir que ninguno de mis pensamientos pasaran sin que yo lo verificara o viese qué es lo que estaba pensando en ese momento. And at the time in my life, I lived by the theory that the power that made the body heals the body. Y vivía en ese momento con la teoría de que el poder que crea el cuerpo puede sanar el cuerpo. And so I decided that there may be a possibility that I could make contact with this intelligence. Decidí que podía haber una posibilidad de entrar en contacto con esa misma inteligencia. And so I spent many hours every day beginning to interact with it. Pasé varias horas al día empezando a interactuar con ella. Now this consciousness is the same consciousness that keeps our heart beating and digests our food and keeps our blood pumping through our body. Esta conciencia, la misma conciencia que nos ayuda a que nuestro corazón siga latiendo, que podamos digerir nuestra comida y seguir con vida. And by definition, consciousness is awareness, and awareness is noticing. Por definición, la conciencia en inglés también se llama awareness, que es lo mismo en castellano, pero también quiere decir que estamos dándonos cuenta de algo. So I thought if I could make contact with it, it would be conscious of my efforts. Y pensé que si podía ponerme en contacto con eso se volvería consciente del esfuerzo que yo estaba haciendo. So I did one simple thing. Hice una cosa sencilla. I gave it some directions, Le di direcciones, a template, le di instrucciones, some orders, unas órdenes, and I then created an idea of what I wanted. una plantilla. Luego creé una idea de lo que yo quería. And then I surrendered the change to this mind. Luego me rendí y solté ese cambio para que ocurriese. And once I started to notice changes in my body, Y una vez que empecé a notar los cambios en mi cuerpo, I knew that I was onto something. ya yo sabía que había conseguido algo valioso. Pero junto con eso desarrollaste un proceso físico también de sanación, ¿no? Un trabajo físico, ¿no? Yes, I experienced Es cierto, a dramatic healing.
Tuve una sanación dramática, because the prognosis at the time porque el pronóstico en ese momento was that I'd never walk again, es que más nunca iba a volver a caminar, or I would have to have a radical surgery. o que tendría que tener una cirugía radical. And if I didn't have the surgery, Y de no tener la cirugía, I'd have to wear a body cast for a year. tendría que ponerme una especie de yeso en todo el cuerpo que durase por todo un año. No, but in 10 weeks I was back in my office seeing patients. En 10 semanas ya estaba en mi oficina y 10 estaba semanas. atendiendo And I was pacientes. training again at 12 weeks. Y a las 12 semanas estaba dando las conferencias, los seminarios. Espectacular, ¿eh? ¿Eso se relaciona también a la remisión espontánea? That's similar to spontaneous remission. Yes, and that was actually what catapulted me or Sí, en created the realidad, interest eso fue lo que creó el interés. in my research into spontaneous remissions. El interés de estudiar lo que es la revisión espontánea. ¿Y de alguna otra forma uno se podría curar de todo con este proceso? Well, theoretically, En yes, teoría sí. but there are some variables that need to be addressed. Existen algunas variables y hay que verlas con claridad. Unfortunately, Edgar, though, most people wait for injury or trauma to begin to change their life. Desafortunadamente, la mayoría de las personas esperan tener algún tipo de trauma, algún tipo de crisis para empezar a cambiar. But my message is to make the change before disease happens. Mi mensaje es que debemos hacer el cambio antes de que ocurra la enfermedad. De acuerdo. So, with my research and studying people who had serious diseases like cancer, diabetes, or MS, En mi investigación que hice con todas las personas que han tenido cáncer o diabetes o bien otras enfermedades como MS, I decided to find out what those people had in common decidí averiguar qué tenían esas personas en común and see if I could actually reproduce it in other people. para ver si podía reproducir eso en otras personas. And so it's happening, and we're starting to see results in people now. Eso es lo que estamos haciendo y estamos viendo resultados muy positivos. Bueno, recuerdo a todos los amigos y amigas auditores que estamos en Conversando Positivo con el doctor Joe Dispenza, quien viene a Chile especialmente a dar un seminario El Poder del Cerebro, que se va a dar mañana en Espacio Riesgo. Los que tienen más inquietud pueden llamar al 333-8511. Joe, lo dices tú y muchas otras personas sobre la física cuántica, que la física cuántica afirma que el entorno es una extensión de la mente. Por lo tanto, si cambiamos la mente, permanentemente tendríamos que ver cambios cuantitativos en nuestra vida como resultado de nuestro cambio personal, ¿no? Well, back in the 1700s, En los años 1700, when Descartes separated mind and matter, cuando Descartes separó lo que es la mente y la materia, he basically said that mind and matter could never be combined. básicamente dijo que la mente y la materia nunca podían ser combinados. Matter is very objective. La materia es algo bien objetivo. The external world is very predictable. El mundo externo es algo que se puede predecir. But the mind is too subjective. La mente es algo subjetivo. And so, 100 years later, Newton came along and created the mathematical equations to prove that Descartes was correct. 100 años después llegó Newton y hizo todas las ecuaciones matemáticas para comprobar que en realidad Descartes tenía razón. 100 years later, Einstein comes along and says matter and energy are somehow related. 100 años después de eso aparece Einstein y dice que la materia y la energía están relacionados de alguna manera. And then that started some pretty interesting scientific experiments Y ahí comenzamos a ver algunos experimentos científicos bastante interesantes to see if the very tiny world of subatomic particles behaved like the very large objective world. para ver si el mundo pequeño de las subpartículas se comporta de la misma manera que lo que son las partículas más grandes. And in fact, what we learned from the experiments, Y lo que aprendimos de estos experimentos, that mind and matter are not separate. que la mente y la materia en realidad no están separados, That the observer, que el que observa, the subjective mind, es decir, la mente subjetiva, produces a measurable effect on the objective world. produce un efecto en el mundo exterior y esto se puede medir. In fact, mind and matter are one and the same. De hecho, la mente y la materia son lo mismo.
So the question then becomes, Luego la pregunta es la siguiente. if we can observe particles or measure particles and they appear where we expect them to appear, Si podemos medir partículas y las mismas aparecen en los lugares donde pensamos o esperamos que van a aparecer, is it possible then to develop a more sharper mind to produce more effects, or more control over our life? ¿será posible desarrollar nuestras mentes de tal manera que vamos a poder conseguir el efecto más preciso que queremos tener dentro de nuestras propias vidas? So if we truly change our mind, Si cambiamos nuestra mente realmente, according to the quantum model, según el modelo quantum, we should cuántico, start to see some changes in our life. deberíamos de empezar a ver cambios en nuestras vidas. Tú hablas de mente, pero y hablas de cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro? Well, let's talk about the Western understanding of mind. Vamos a hablar para empezar de cómo se entiende lo que es una mente en el hemisferio. So, en este according to the hemisferio. Western model in neuroscience, Según este modelo dentro de la neurociencia, mind is the brain in action. la mente es el cerebro en acción. It's the brain at work. Es el cerebro y cómo trabaja el cerebro, The según esta brain definición. is just an organ, just like a cerebro- liver or a kidney. Pasa a ser un órgano más, igual que el hígado, igual que un riñón. Now, herein lies the paradox. Y aquí empieza la paradoja. If you can change the mind Si podemos cambiar la mente, and change the brain, podemos cambiar el cerebro. who's doing the changing of the brain and the mind? ¿Quién está cambiando el cerebro? ¿Quién está cambiando la mente? The brain can't change the brain because it's just an organ. El cerebro no puede cambiar el cerebro porque es sencillamente un órgano más. And the mind can't change the brain because the mind is the product of the brain. Y en ese caso, la mente tampoco puede cambiar el cerebro porque la mente es el producto del cerebro. Or mind is what the brain does. O bien, la mente es lo que hace el cerebro. So who's doing the changing of the brain and the mind? En ese caso, ¿quién está haciendo los cambios? Los cambios de la mente y del cerebro. So there must be some upward causation Debe haber una causa de alguna manera superior affecting the brain que afecta al cerebro to produce different levels of mind. para producir diferentes niveles de mente. And the answer is consciousness. Y la respuesta a esto es la conciencia, That immaterial aspect of us, ese aspecto inmaterial de nosotros mismos, the spiritual aspect el of us, aspecto espiritual de nosotros mismos, that uses the brain and body que utiliza el cerebro y el cuerpo to create different levels of mind. para crear niveles distintos de mente. Now, the Buddhist definition of mind Ahora bien, la definición de los budistas de la mente is more like the word consciousness. se acerca mucho más a la palabra de conciencia. But I use the Western model to show that we can change the mind. De todas maneras, utilizo el modelo anterior para mostrar que podemos cambiar la mente, Because we can change the way the brain works. porque podemos cambiar la forma en que funciona el cerebro. O sea, la conciencia no está en el cerebro. So consciousness is not in the brain then. No, consciousness is what we use to produce different levels of mind. No, la conciencia es lo que utilizamos para producir diferentes niveles de la mente. ¿Y cómo se relaciona el momento presente, el momento presente con el cambio y con la conciencia? Well, if we wake up in the morning Bien, si nos despertamos en la mañana and we do the same things, y hacemos lo mismo de lo que siempre hacemos, we think the same thoughts, si pensamos los mismos pensamientos, we feel the same feelings, sentimos los mismos sentimientos, then we would say that the brain hasn't changed at all. podemos decir que el cerebro no ha cambiado para nada. So most people think the same thoughts, La mayoría de las personas piensan los mismos pensamientos, behave in the same ways, se comportan de la misma manera, and expect something different in their life to show up. sin embargo, esperan ver algo que va a cambiar en sus vidas. Only when we're truly conscious, Solamente cuando estamos realmente conscientes, when we're truly aware, cuando estamos realmente despiertos, conscientes, that's when we're able to change our minds, solo en ese momento podemos realmente cambiar nuestras mentes, when we're paying attention. cuando estamos poniendo atención. And so the process of personal change Así que el proceso del cambio personal
requires becoming conscious requiere volverse consciente of our unconscious thoughts, de nuestros pensamientos inconscientes, our unconscious behaviors, nuestros comportamientos and our y unconscious pensamientos emotions, inconscientes y además nuestras emociones inconscientes and make them conscious. para que se vuelvan conscientes And then become conscious of y luego volverlos conscientes more elevated states de estados más elevados of thoughts and emotions. de estos pensamientos y emociones que sean más elevados And meditate on those thoughts and emotions y así poder meditar en esos pensamientos y emociones until they become unconscious. hasta que estos mismos se vuelvan inconscientes. That's true change. Eso es un cambio real. Sí, igual es muy difícil porque, It's difficult, isn't it? porque de alguna forma nosotros estamos programados. Somehow we're programmed to put it La somehow. información que tenemos nos programa cada vez más. Programs us more and more. Well, by the time we're 35 years old, Para cuando llegamos a tener 35 años de edad, 90% of who we are el 90% de lo que somos exists in a series of subconscious programs existe en toda una serie de programas subconscientes, that define our very behaviors los cuales definen nuestros comportamientos and emotional y reactions nuestras reacciones our emocionales, habits, nuestros hábitos and our skills. y nuestras habilidades. So, what that means then Y eso significa is that 90% of who we are que el 90% de quién somos is a memorized set of attitudes and behaviors es un grupo o un set de actitudes que hemos memorizado y de comportamientos que hemos memorizado. that run automatically Y esto corre de una manera automática, without any without any consciousness. sin ningún tipo de conciencia. So, the process of change then Así que el proceso del cambio means to go into the operating system significa que tenemos que entrar al sistema operativo where those subconscious programs exist. donde se encuentran esos programas subconscientes. Tenemos que aceptarlo primero que son We que have estamos to programados. accept that we're programmed, first of all. Exactly. And that takes just learning how the brain works and how the body works. And one of the Tiene beauties razón. Y eso, para hacer eso hay que averiguar cómo funciona el cerebro y cómo funciona el cuerpo. Y una cosa interesante que les One voy a of- contar right. And one of the amazing things about knowledge de los conocimientos and learning new things y de poder aprender cosas nuevas is es lo that once siguiente. people understand how it works, Una vez que se comprende cómo funciona, we have more control over it. vamos a tener más Más control control. sobre And lo that's mismo. what the workshop is about tomorrow. Y de eso se trata el taller el día de mañana. Y en ese sentido, uno puede suponer So también we can assume que nuestros pensamientos no son propios, are not really ours, are they? son todos programados, Sort of programmed. son automáticos. Yes, Automatic. yes. Either things that we've been genetically given Sí, son cosas que nos han dado de manera genética tal vez, or been conditioned through beliefs and conventional understandings, o bien hemos sido acondicionados a través de nuestras creencias y cosas que comprendemos de manera convencional that become imprinted into our psyche. y quedan impresos en nuestras psiquis. And all they are is just hardwired neural networks Y son como programas de neuronas o de cables en realidad que están cableados. that we've repeated over and over again. Y los hemos que no. repetido, los hemos repetido. And that's what causes gangs of neurons to become connected long term. Y eso es lo que hace que las neuronas se vuelvan como patotas y están como conectadas a largo plazo. Now, here's the beauty. Ahora, la belleza de todo esto, When we stop firing those programs cuando dejamos de disparar o de encender esos programas and we become conscious of them, y nos volvemos conscientes de los mismos, the more we inhibit firing those thoughts and behaviors and feelings, más vamos a inhibir que se disparen esos sentimientos, esos comportamientos. those neurons lose their long-term relationships Esas neuronas van perdiendo sus relaciones de largo plazo and they begin to break down. y empiezan a descomponerse. That's true change. Y eso es un cambio real. Bueno, recordemos que estamos en Conversando en Positivo con mi amigo, el doctor Joe Dispenza, felices acá, y va a estar mañana en el seminario también del poder del cerebro. Para los que estén interesados pueden llamar al 333-8511. Joe, ¿qué le podemos decir a las personas que hoy pueden estar escuchando y que tienen pensamientos reiterativos, que le está yendo mal en la vida, que tienen problemas económicos? ¿Cómo pueden iniciar el cambio? If we woke up every morning
Si todas las mañanas nos despertamos and asked ourselves the simple question, y nos preguntamos esta pregunta muy sencilla, what is the greatest ideal of myself that I could be today? ¿cuál es el ideal más grande que yo podría ser en el día de hoy? Instead of getting up in the morning En vez de levantarse en la mañana, the same way, de la misma manera que siempre, showering in the same shower, ducharse de la misma manera, looking at ourselves in the mirror, mirarnos en el espejo como drinking the siempre, same coffee, eating the same food, tomarnos el mismo café, comer lo mismo going on unconsciously. y seguir caminando de una manera If we inconsciente. sat there before we opened our eyes Si antes de abrir los ojos inclusive nos quedáramos sentados un momento and began to remember ourselves as somebody else, y empezáramos a recordarnos a nosotros mismos como si fuésemos otra persona distinta, whatever it is for that person, lo que sea que esa persona quisiera ser, according to the neuroscientific model, según el modelo de la neurociencia, as we began to answer the question, mientras empezamos a responder la pregunta, we would begin to make the brain work differently than it did if we just continued on in a routine behavior. ya con eso empezaría el cerebro a funcionar de una manera distinta que si nos levantamos y hacemos todo de manera rutinaria. We would begin to make the brain fire in new sequences, new patterns, and new combinations. Ya con eso empezaríamos a hacer que el cerebro disparara combinaciones y patrones distintos a los que tenía antes. We would be making a new mind. Estaríamos empezando a crear una nueva mente. Now, the most important point El punto más importante is that you can't get up as the same person who sat down. es que cuando uno se levanta de ese momento, no puede ser la misma persona que se sentó a meditar. You have to get up as that new person, Debe levantarse como esa nueva persona and you have to feel it. y debe sentirlo. And when we feel, Y cuando sentimos, it means now we're reconditioning the body to a new mind. significa que estamos reacondicionando el cuerpo a esta nueva mente. So now we have the brain working in new ways, making a new mind. Esto significa que el cerebro está funcionando distinto, está creando una mente nueva. And now we're feeling different feelings that's conditioning the body to a new mind. Y empezamos a sentir los sentimientos que son distintos, que acondicionan el cuerpo a esta nueva mente. And whenever we have mind and body working together, Y cuando el cuerpo y la mente funcionan conjuntamente, we're in a state of being. estamos en el estado de ser. We're being that ideal now. Estamos convirtiéndonos, Conectado. estamos siendo ese ideal Absolutely. de manera absoluta. Bueno, ya saben entonces todas las amigas, amigos auditores que entonces cada día están marcando el horóscopo del día y tienen que levantarse con una actitud constructiva y de cambio, ¿no? ¿Eso significa que uno puede regenerar las células también? Which cells? You mean the cells of the body? ¿Qué células? ¿Las del cuerpo? ¿A cuál se refiere? ¿A las células The cuáles? cells of the brain? Sí. Well, actually, the latest research shows that there are different areas of the brain that actually regenerate themselves. Las células del cerebro, entonces. Las últimas investigaciones demuestran que hay áreas del cerebro que se regeneran de todas And maneras. those areas only grow Y esas áreas solamente crecen when the brain is stimulated with new information cuando el cerebro es estimulado con información nueva and stimulated with new y experience. con nuevas experiencias. Which means, if you're not doing anything differently, Significa que si no está haciendo nada distinto, if you're not learning anything new, si no está aprendiendo nada nuevo, if you're not having any new experience, si no está teniendo alguna experiencia que sea nueva, those brain cells won't be stimulated enough to grow. esa parte del cerebro, esas células no van a estar estimuladas, así que no van a crecer. Ahora, ¿tú estás de acuerdo también por lo que tú dices entonces que un impacto emocional fuerte, cualquier impacto emocional o cualquier emoción destructiva, negativa, finalmente nos va afectando el cuerpo y la salud? Well, I think that we all have experiences in our life that brand us emotionally. Pienso que todos tenemos experiencias en nuestras vidas que nos marcan de manera emocional. And there's nothing wrong with having an emotional reaction. Y en realidad tener una reacción emocional no tiene nada de malo. Trauma and crisis produces very strong emotions. Cuando hay trauma, cuando hay una crisis, siempre vamos a tener una The emoción muy mastery fuerte. is
to be able to control the length of time that those emotions happen. Lo que es realmente importante en este caso es poder controlar la cantidad de tiempo en el cual esas emociones están ocurriendo. And if we don't know how to control that emotional reaction, Si no sabemos cómo controlar esa emoción, esa reacción emocional, then those emotions turn into moods esas emociones se vuelven como un estado de ánimo after days. después de varios días. And then after months, they turn into temperaments Y después de varios meses se vuelve como el temperamento de la persona. that ultimately turn into personality Y traits. eventualmente se vuelve una característica de la personalidad. So if we want to change our personality, Si queremos cambiar nuestra we have personalidad, to learn how to unmemorize those emotions that define us. tenemos que aprender a desmemorizar esas emociones que nos definen. The second point, Y el segundo punto, if we have an emotional si reaction tenemos una reacción emocional and the emotion wears off, y luego la emoción pasa, that's called a short-term stress, eso se llama un estrés o un esfuerzo de corto plazo. or what's called an acute stress. O también puede ser un estrés agudo, o un esfuerzo agudo. And most organisms in nature are designed for short-term stress. La mayoría de los organismos dentro de la naturaleza han sido diseñados para tener este tipo de estrés a corto plazo. Now, long-term stress Ahora, cuando es a largo plazo, is when we keep turning on that stressful reaction, tenemos esa misma reacción estresante muchas veces seguidas. and now we can't turn it off. Y llega un punto que no podemos apagarlo. Now, the thing about human beings Y lo que pasa con los seres humanos is that we can turn on the stress response just by thought alone. es que podemos encender esta respuesta al estrés con nuestros pensamientos sencillamente. And to the body begins to respond as if the stress is happening. Y el cuerpo empieza a reaccionar como que el estrés está ocurriendo de verdad. And when we keep the body in that state Cuando mantenemos el cuerpo en ese tipo de estado, chronically, de manera crónica, now we're headed for disease. estamos encaminados para tener algún tipo de enfermedad. ¿Qué es la neurogénesis? What is neurogen? Neurogenesis is when brain cells regenerate. Es cuando las neuronas del cerebro se regeneran. Correcto. Que muchas personas que van al seminario van con mucha expectativa de tener cambios rápidos. Y hoy día la sociedad es una sociedad de consumo que exige que todo lo quieren rápido. Entonces, ¿qué le podrías decir tú a esas personas? Porque yo escuchaba que tú también has dicho que no basta con ser positivo solamente. Well, my work is not about positive thinking. Mi trabajo no tiene que ver con el pensamiento positivo solamente. Because most people who are thinking positively are feeling negatively. Porque muchas personas que piensan de manera positiva están sintiendo de manera negativa. So they have their mind doing one thing and their body doing something Así que else. la mente está haciendo una cosa y el cuerpo That's está not haciendo change. otra. Y eso no representa So- un cambio. The idea of change La idea del cambio requires us, we can change in two states of mind. podemos cambiar en dos estados mentales. We can change in trauma or crisis, Podemos cambiar cuando hay un trauma o hay una una crisis. or we can change in joy and inspiration. O bien podemos cambiar cuando tenemos alegría y nos sentimos realmente inspirados. Human nature usually waits for things to get so uncomfortable that they can't go on business as usual. La naturaleza humana generalmente nos obliga a esperar hasta que las cosas están tan mal que no podemos continuar siendo como vamos. And because we live in a convenient Y society como vivimos en una sociedad bastante conveniente, where there's so much comfort donde existe tanta comodidad and consumerism, y tanto consumismo, most people don't want to be uncomfortable. la mayoría de las personas no quieren sentirse incómodas. They seek pleasure Buscan el placer and avoid pain y evitan el dolor so they can keep the chemical continuity of who they are intact. para poder mantener la continuidad química de quienes son sin que esto se interrumpa. And so when it comes time to change Así que cuando viene la hora de hacer un cambio and they stop thinking the same thoughts, y dejan de pensar los mismos pensamientos, acting the same way, dejan de actuar de la misma manera, feeling the same feelings, dejan de sentir lo que siempre han sentido, the body gets uncomfortable el cuerpo se siente incómodo because they break that chemical porque continuity. están rompiendo la continuidad de los químicos. And the moment they feel disturbed by it, Y una vez que esto empieza a perturbar el cuerpo,
they return back to the same relationship, se regresa rápidamente a la misma relación, the same job, al mismo trabajo, the same behavior, al mismo tipo de to comportamiento, produce the same chemistry, para producir las mismas reacciones químicas, to remember who they are as a personality. para poder recordar quiénes son como personalidad. And so they talk themselves out of greatness. Así que de alguna manera logran convencerse a sí mismos de no ser grandes. And so whenever we use feelings as a barometer for change, Cuando utilizamos, en cualquier momento que utilicemos los sentimientos como barómetro para el cambio, we'll always talk ourselves out of possibility. terminamos convenciéndonos a nosotros mismos que no podemos tener esa posibilidad. To change is to think greater than how we feel. Para poder cambiar tenemos que pensar de una manera que sea más grande que lo que sentimos. It's to think greater than our circumstances in our life. Es poder pensar más allá de las circunstancias en las cuales nos encontramos en nuestra vida And to memorize a new state of mind and body, y poder memorizar un nuevo estado de la mente y del cuerpo so nothing can move us from it. para que nada pueda movernos desde allí. Now we're in a place of mastery. Porque ahí ya nos estamos volviendo verdaderos maestros del cambio. Bueno, para hacer descansar antes, digamos que estamos en conversando positivo aquí con Joe Dispenza, disfrutando de esta conversación. Joe, ¿cómo lo haces tú para parar este pensamiento, para parar el loro? ¿Cómo lo haces tú en forma individual? This is where most people want to turn on the television. Este es el área o el momento que la gente quiere como encender el televisor They want to get on the computer, o quieren empezar a hacer algo en la computadora get on the cell o phone llaman por celular to distract them para distraerles del hecho from some feeling de que hay algún tipo de sentimiento that's driving their thoughts que está accionando esos pensamientos and está detrás, driving their behaviors. y está detrás de sus comportamientos. So where people have to start Así que donde debemos comenzar is they have to ask themselves, es que debemos preguntarnos what is the feeling that I feel every day, cuál es el sentimiento que siento todos los días. that I romance Este all day long, sentimiento que estoy como Rumiando. rumiando todo el día. that I've memorized, Es el sentimiento que he memorizado, that's controlling the way I think que está controlando la manera en que pienso and controlling the way I feel. y eso controla la manera en cómo me siento. Once we define that emotion, whether it's fear, anger, or sadness, Una vez que definimos esa emoción, que puede ser a veces el miedo, puede ser la rabia, puede ser la tristeza, well, I'll guarantee you there'll be a set of thoughts that are equal to that feeling. te puedo garantizar que hay todo un grupo de pensamientos que son iguales o que van conjuntamente con ese sentimiento, Or a group of behaviors that match that emotion. o un grupo de comportamiento que se equipara con esa emoción. Pero en lo práctico, en este momento alguien que está muy ansioso constantemente, que no puede parar de pensar, ¿qué le podrías decir? So, I would have them Yo les pediría make a list que hicieran una lista of all those thoughts. de todos esos pensamientos And I would ask them to make a list of all their behaviors y les pediría que hicieran una lista de todos sus comportamientos when they feel that state of anxiety. cuando sienten ese estado de angustia o de ansiedad. And I would ask them to close their eyes. Les pediría que cierren los ojos And all I would ask them to do is to observe those thoughts y solamente les pediría que observasen esos pensamientos and observe the propensity to want to behave certain ways. y que observasen la disposición o el deseo de comportarse de esa manera. And every time they came up, Y que cada vez que aparezcan estos pensamientos, all we do is pay attention to them lo único que hay que hacer es ponerles atención and we let them go. y dejarlos ir. And by the process of observing our thoughts and actions and behaviors, Y con el proceso de observar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, we begin to objectify subjective mind. empezamos a ver una mente subjetiva de una manera objetiva. We begin to pull consciousness out of the programs Empezamos a sacar conciencia de los programas and we begin to free ourselves. y empezamos a liberarnos de los Claro, mismos. empezamos a ver nuestra misma programación. Yes, We it can see takes. the program. Yeah, that's right. ¿Y cómo? Otra pregunta distinta. ¿Qué pasa con nuestra mente, con nuestro cerebro al momento que nuestro cuerpo físico muere? What happens to our mind? What happens to our brain?
Where's Well, the bingo? law in physics says that energy is neither created or destroyed, La ley right? de la física nos dice que la energía no se puede crear ni destruir. Now, you can't have energy without having consciousness, No podemos tener energía si no existe conciencia, because energy is frequency, porque la energía es una frecuencia. and frequency carries information just like radio waves, La frecuencia tiene siempre una información, igual que las ondas radiales, and that information has a message or has y consciousness. esa información tiene un mensaje, tiene conciencia. So, when the body dies, Cuando muere el cuerpo, the consciousness goes on la conciencia continúa and goes on to in eternity. y continúa de manera eterna. ¿Y esa conciencia es la que vuelve a encarnar en otro cuerpo? Reincarnate in another body? Yeah, I believe that my belief is that it does. Mi creencia es que sí, que reencarna en otro cuerpo. No, because the mandate is to continue to learn and to continue to experience and to continue to change. And Debido al how much can mandato. we learn in eternity? Debido al mandato, porque el mandato es continuar con este aprendizaje y este cambio, y si nos quedamos en la eternidad, ¿cuánto podríamos aprender? Es decir, que el sentido de la vida de alguna forma es incrementar esta conciencia que es nuestra cosa esencial. Well, I would say that the purpose of life is to express this consciousness through us. Yo diría que el propósito de la vida es el de expresar esta conciencia a través de nosotros No. mismos. Now, I say that we live in two states of mind. Ahora bien, yo digo que vivimos en dos estados de nuestras mentes. We either live in survival or in creation. Vivimos o bien desde la supervivencia o bien desde la creación. When we live in survival, Cuando we live in estamos, stress. cuando estamos sencillamente sobreviviendo, estamos estresados, And a primitive part of the brain y una parte primitiva del is cerebro stimulating the body estimula el cuerpo to produce chemicals para que produzcan unos químicos that endorse the ego que van a ayudar al ego to become very selfish. para que se vuelva muy egoísta. Those chemicals have our attention to go to our bodies, Esos químicos hacen que nuestra atención se enfoque en nuestros cuerpos físicos, to focus on the environment, nos enfocamos en lo que está alrededor de nosotros, el ambiente and to focus on time. y el tiempo. And those chemicals Y esos químicos are the same chemicals that create anger son and los hatred, mismos químicos que crean lo que es la rabia y el odio, Frustration. la frustración, judgment, cuando juzgamos a los demás, pain, El dolor. suffering, sufrimiento, depression, la depresión, fear, anxiety, la angustia, el miedo, insecurity. sentirnos inseguros. And those are the chemicals that keep us to our lowest denominator. Y estos son los químicos que nos mantienen en nuestro denominador más bajo. Now, as we begin to unlearn those emotions, unmemorize those emotional states, Cuando empezamos a olvidar o a desmemorizar esos estados químicos, when we begin to remove the masks of those emotions cuando empezamos a quitarle las máscaras a estas emociones que nos definen, that same intelligence that's giving you life right now, esa misma inteligencia que en este momento te da la vida, that is blocked by those strong, powerful emotions, que está siendo bloqueada por esas emociones tan fuertes, tan poderosas, begins to leak out. empieza a poder salir de a poco, It begins to break out. empieza como a fugarse, a escaparse, a salir. And when that intelligence begins to leak out, Y cuando esa inteligencia empieza a manifestarse, we start feeling those elevated states of mind and body. empezamos a sentir los estados elevados de la mente y del cuerpo. We become more joyful, Nos volvemos más alegres, more loving, más amorosos, more giving, más generosos. more inspiring, Inspiramos a los demás, more allowing in our life. más permisivos de la We become manera more correcta. like that mind. Nos volvemos más similares a esa mente We become a creator again. y nos volvemos nuevamente a ser creadores. And those chemicals now Y esos nuevos químicos cause us to become selfless. nos vuelven lo contrario de lo que es el egoísmo. And in that state of selflessness, Y desde ese estado we are emulating the divine quality that's in all of us. estamos emulando las cualidades divinas que tenemos So dentro our de purpose nosotros in mismos. life is not to please God,
Nuestro propósito en la vida no es de complacer a Dios or do the right thing o de hacer lo or correcto be successful. o ser exitoso. Our job in life is to express God through us. Nuestro trabajo en la vida es de poder expresar a Dios a través de nosotros mismos. In order to do that, though, Para poder hacerlo, it requires unlearning requiere que desaprendamos and relearning, y que volvamos a aprender. breaking the habit of Aprender. being the old self Y hacer como una división entre lo que éramos antes y lo que and reinventing a new self. y reinventarnos. What we call pruning in neuroscience En la neurociencia tiene que ver como podar el árbol or sprouting and growing. y el crecimiento también dentro de la naturaleza. Bueno, recordemos a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo aquí en la Radio Universidad de Chile, la FM 102.5, la radio que piensa, que estamos con el Dr. Joe Dispenza, quien va a estar mañana también en El Poder del Cerebro, en seminario La Biología del Cambio, en Espacio Riesgo. Para todos los que tengan interés pueden llamar al 333-8511. Estamos con Antea, que nos está aquí apoyando con toda la traducción. Joe, ¿qué opinas tú respecto al mundo científico quizás más tradicional, que de alguna otra forma te critica muchas veces porque dice que no todo está comprobado científicamente? We should never wait for science to give us permission to do the uncommon. Nunca deberíamos esperar que la ciencia nos dé permiso para hacer algo que está fuera de lo común. Because when we do, we just turn science into another religion. Porque si hacemos eso, la ciencia se vuelve otra religión. We should go out and do the uncommon Deberíamos de sencillamente hacer cosas que son poco comunes and do it repeatedly. y de hacerlo de manera repetida. And once we're able to repeat it, Y una vez que podemos repetir lo que now estamos it becomes haciendo, a new scientific law. se vuelve una nueva ley científica. And once we create repetition or a trend or a pattern, Y una vez que creamos una tendencia, una repetición, un patrón, and we are able to do it, y lo podemos hacer, now science has to come study us la ciencia viene y tiene que estudiarnos a nosotros. and upgrade its theorems and laws Y hacer un upgrade, una actualización de sus teoremas y sus leyes to match human potential. para que se puedan equiparar con el potencial humano. So I provide a lot of science in my lectures. Yo doy mucha ciencia dentro de todo lo... Everything from neuroscience to genetics Cada vez que hablo de la neurociencia, de la parte genética, to neurochemistry la neuroquímica, to cellular physiology la parte de la fisiología celular, to create a model para crear un modelo to help people understand para que la gente pueda comprender that the power's right within them. que el poder está dentro de ellos. So, I would love to talk to anybody who thinks that I don't have the science to back what I do. Me encantaría hablar con cualquiera que piense que yo no tengo suficiente ciencia como para probar lo que yo hago. Si tú, aunque ya de alguna forma ya lo eres, una persona influyente en este mundo, en esta tierra, ¿qué acciones y medidas tomarías para hacer un mundo más humano? Well, it's everything that we've been talking about this evening. En realidad todo lo que hemos estado diciendo esta noche. We have 3 brains in one, Tenemos 3 cerebros en uno and those 3 brains allow us to go from thinking to doing to being. y esos 3 cerebros nos permiten pasar del pensamiento a la acción a convertirnos o a ser. So the first brain, the neocortex, Así que el primero, la neocorteza is where we learn information. o la corteza cerebral, es donde aprendemos la información, tenemos información. You read the book, the Bible, Si usted lee un libro, digamos la Biblia, or the book by Gandhi, o el libro escrito por peace. Gandhi sobre la paz, all that information is stored in your neocortex, toda esa información queda almacenado en la parte de la corteza cerebral, in your thinking brain. dentro de su cerebro pensante. It's theoretical. Y es teoría, It's philosophical. es algo filosófico, teórico. And it has Teórico. no effect Y no tiene ningún tipo de efecto on reality. en la realidad. However, if you take that information and you apply what you learned, Sin embargo, si tomamos esa información y lo aplicamos, or you personalize it, o lo personalizamos, or demonstrate it, lo demostramos, we would say you would have to change your behavior in some way.
tendríamos que cambiar nuestro comportamiento de alguna manera. And when you change or modify your actions, Y cuando cambiamos, cuando modificamos nuestras acciones, you're going to have a new experience. vamos a tener una nueva experiencia. And that new experience is going to create a new emotion. Y esa nueva experiencia va a crear una nueva emoción. And the end product of every experience is called an emotion. Y el producto final de cada experiencia se llama emoción. Now, we have two brains working together. En ese momento ya tenemos dos cerebros trabajando The conjuntamente. neocortex and the limbic brain, El neocórtex y Yeah. lo que es el cerebro límbico or emotional brain. o el cerebro Emocional. emocional. Now, once we demonstrate peace, Una vez que demostramos paz, you go to dinner with your mother-in-law uno va a cenar, digamos, con la suegra and you apply something in the book, y aplica algo que está en el libro, or you go to work and see a person that typically pushes your buttons, o bien va a trabajar y se consigue con esa persona pesada que siempre lo molesta, and you change your behavior in some y way, usted cambia su comportamiento, aunque sea un and poco, you get your body to do exactly what your mind intellectually y understood. logra que su cuerpo haga lo que su mente entendió intelectualmente, The end product of that experience, you should feel peace. el producto final de esa experiencia es que debería de sentir paz. Now we're teaching the body what the mind has intellectually understood. Porque le estamos enseñando al cuerpo lo que la mente ha entendido de un punto de vista intelectual. Now we have the brain and the body, or the mind and the body, working together. En ese momento, la mente y el cuerpo están trabajando conjuntamente. Now, it's not enough to stop there, Pero no es suficiente parar allí. because you can't do it once and expect to be canonized as a saint. No se puede hacer una sola vez y esperar que lo canonicen como un santo. We have to be able to repeat it. Tenemos que poder repetirlo. We have to be able to memorize it. Hay que poder We memorizarlo. must know how to do it so well Hay que saber cómo hacerlo tan bien that we neurochemically condition the body to memorize that better than the conscious mind. que condicionamos al cuerpo desde el punto de vista neuroquímico para que eso se convierta en un patrón de comportamiento. Now we have that third brain working, En ese momento estamos trabajando con el tercer cerebro también, the cerebellum. que es el cerebelo. Now, in that state, we've conditioned the body to memorize peace better than the conscious mind. Porque en esa condición hemos condicionado al cuerpo para que memorice ese estado de paz y que sea mejor de lo que tenía antes. And whenever the body knows better than the mind, that's called a skill or a habit. Y cuando el cuerpo sabe hacer algo mejor que su propia mente, eso se llama un hábito o puede también denominarse como una habilidad. Now we're in a state of being. Y ahí nos encontramos en el estado de ser. And when we're in a state of being, Y cuando nos encontramos en el it estado de means ser, that we've memorized peace so well significa que hemos memorizado paz de that una manera tan nothing in our buena environment could move us from it. que no hay nada en nuestro ambiente que nos pueda sacar de ese sentimiento. And if we could, as a race of human Y beings, si como raza humana pudiésemos unmemorize those emotional states that drive us into those aggressive and pathetic emotional states, si pudiésemos eliminar o desmemorizar esos estados emocionales que nos hacen tener todo ese comportamiento agresivo y patético and begin to reinvent the new self y comenzar a poder reinventarnos reinventarse. de una manera and nueva demonstrate virtues y demostrar lo que son las virtudes and memorize those virtues y poder memorizar esas virtudes so well that we would never fall from grace. de una manera tan perfecta que nunca nos caeríamos de este estado de gracia. Now we have a group of human beings En ese momento tendríamos un grupo de seres humanos that are ready to change the world. que están listos realmente para cambiar el mundo. Ahora es mucho, el ser humano ya adulto, estamos, Claro, es bastante más difícil hacer el cambio. ¿No crees que es mejor hacer un trabajo más fuerte con los chicos, con los jóvenes? Yeah, I absolutely believe that children are our future. Claro, nuestros hijos son nuestro futuro. But Sin embargo, we have to be the living example. tenemos que ser un ejemplo vivo. Sí. We have to embody greatness to Tenemos que personificar, tenemos que ser grandes. teach our children, because children learn by example.
Para poder enseñar a nuestros hijos tenemos que serlo nosotros primero. They Porque don't los listen niños to what you say, aprenden por ejemplo, no escuchan lo que uno dice, they watch what you do. sino que observan lo que uno hace. So it's not enough to just teach our children. No basta sencillamente enseñarles algo. We have to demonstrate greatness. Tenemos que demostrar esa grandeza a Ser nosotros mismos. consecuente. That's right. And so when children have neurons in their brain called mirror neurons, Los niños tienen neuronas en su cerebro que se llaman neuronas espejo, and mirror neurons model behavior. y las neuronas de espejo modelan o copian un comportamiento. So our children are our future, Así que nuestros hijos son nuestro futuro, but we have to give them a role model pero tenemos que darles un modelo, un rol para que lo copien, to aspire to. para que puedan aspirar a ser así. Ya nos queda poco tiempo. Antes de cerrar, dos preguntas más. Una, con todo lo que tú has expresado, ¿qué características deberíamos tener cada uno de nosotros para poder desarrollar un cambio potente, real? Perseverancia, voluntad. Well, it always requires focus. Siempre hay que poder enfocar la mente, It always requires learning new information. siempre requiere poder aprender nueva información It always requires getting instruction. y el poder obtener las instrucciones. Instruction teaches the body what the mind has understood. Las instrucciones le enseñan al cuerpo lo que el mente ha comprendido. It requires repetition, Requiere la repetición and it takes being present with what we're doing. y hay que estar presente cuando lo hacemos. The hardest part of change La parte más difícil del cambio is making the time for our precious selves. es tomarnos un tiempo para nosotros, que somos los más preciados o preciosos que tenemos en nuestra vida, To create a new ideal. para poder crear un nuevo ideal. That's the hardest part. Y esa es la parte más difícil. Poder parar un poco, darnos el tiempo, ¿no? That's it. Take some time for yourself. Ahora nosotros tenemos una gran comunidad de positivos. We have a great ¿Qué le podrías transmitir tú a nuestra comunidad? What would you like to say to them? What could you say to them? The message is always the same. El Is that mensaje siempre es el mismo. there is a divine power in every human being, Existe un poder divino dentro de cada ser and it humano. transcends culture, Transciende la cultura, it transcends race, transciende raza, transcends gender. transciende el género. There is a force in every human being Hay una fuerza en cada ser humano that gives us life. que nos da vida. Can you take the time out of your day ¿Podrá usted tomar el tiempo de su día and begin to develop a relationship with this mind? y empezar a tener una relación con esta mente? Can't see it, can't smell it, can't taste it, No. can't feel it. No puedes verlo, no puedes olerlo, no puedes saborearlo, no puedes tocarlo. But we have to reason that something's giving us life. Pero tenemos que razonar y saber que algo nos da la vida. And only when we begin to humble ourselves Y solamente cuando nos volvemos un poco más humildes and ask this loving intelligence y le preguntamos o le pedimos a esta inteligencia amorosa to help us in our life, que nos ayude en nuestra vida to surrender our limitations to it, y poder rendir nuestras limitaciones and en then ella rejoice in the idea that our prayers are already answered. y luego sentir júbilo de que nuestras oraciones ya han sido respondidas And give thanks for our prayers before Yeah. they happen. y agradecer de antemano antes de que ocurra lo que estamos deseando. Now we develop a two-way relationship with this mind. Porque en ese momento ya tenemos una relación con esta mente And it begins to talk back to us y empieza a hablarnos, a respondernos, by creating synchronicities porque crea sincronicidad, and new experiences Una experiencia. nuevas experiencias, in ways we would have never thought of. de maneras que nunca se nos hubiesen ocurrido. And then we begin to feel alive again. Y empezamos a sentirnos vivos nuevamente. And then life becomes a grand adventure. Y la vida se vuelve una gran aventura. Bueno, muchas gracias, Joe. Muchas felicitaciones por todo lo que tú realizas para hacer cambios a cada uno de nosotros. Thank you. Mucho éxito mañana también en el seminario El Poder del Cerebro. I'm looking forward to it. Nos vamos a disfrutar mucho. Y muchas gracias, Antea, por apoyarnos. Y bueno, gracias a todos, amigas, amigos, por estar aquí con Joe Dispenza. Ya saben, Poder del Cerebro, los que quieren información, 333-8511. Y estamos escuchando el próximo miércoles de nuevo en Conversando en Positivo. Muchas gracias a todos.